Después de perder una final en los últimos minutos contra los Chiquitigres, a la cual llegaron sin jugar con un delantero, contratar a un futbolista que jugó en la selección del Perú y después fichar a un portero que habla con un acento más español que Cristóbal Soria. ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¡Me cago en la madre que parió! El Club Deportivo Guadalajara ha pasado por unos tiempos mediocres en los últimos años, pues los estándares para un club que se hace llamar grande así lo reflejan, ya que no han clasificado a varias liguillas en los torneos que se jugaron después del parón de pandemia. Para ser exactos, solo lograron pasar a 3 de los últimos 6. Y si nos vamos a números un poco más fuertes, solo tienen 2 títulos de liga en más de 2 décadas, en un país que su fútbol tiene 2 torneos por año. Con todo lo mencionado, surge la pregunta, ¿en realidad, las Chivas deben de seguir jugando solo con jugadores nacidos en México? De la cual no tengo respuesta aún, pero de la que sí tengo es, ¿por qué el rebaño juega con puros mexicanos? Aquí te lo cuento. En 1906, un grupo de mexicanos y extranjeros, en específico belgas y franceses, trabajadores de fábricas de Francia y varios almacenes más, fueron convocados por Edgar Everard para jugar y entrenar fútbol con el mero fin lúdico. Este equipo fue nombrado como Unión Fútbol Club, organización que cambiaría de nombre 2 años después, tomando el título de la ciudad donde fue fundado, pasándose a llamar Club Deportivo Guadalajara. También es por ese año que se define el uniforme tan característico que hoy vemos en el Club Guadalajara, donde salen 2 versiones del origen de este. Una es de su fundador, a quien solo le diremos Edgar, la cual habla de que los colores y el rayado de su camiseta es inspirado por un equipo de Bélgica, del cual nuestro querido Edgar era simpatizante. La otra cuenta que debido a que los comienzos del equipo había demasiados franceses, estos optaron por tomar los colores de su bandera, el blanco, azul y rojo. Sí, el equipo más mexicano no inició de una manera tan mexicana. Pero a todo esto, ¿por qué les dicen las Chivas? Teniendo miles de especies mucho más intimidantes que un simple becerro. Digo, en nuestro fútbol tenemos a los Pumas, a los Tigres, al León y a los Cholos. Bueno, dicho mote viene de uno de sus más grandes archirrivales, el Atlas, pues un reportero aficionado a este publicó una nota después de un partido contra el Tampico diciendo: jugaron a las carreras y ganaron las Chivas 1-0, burlándose de que el equipo corría y brincaba como dicho animal, algo que los rojinegros utilizaron de manera despectiva para llamarles a los aficionados rojiblancos, que después terminaron adoptando este apodo. En la época en la que el fútbol mexicano era amateur, las Chivas jugaban con mexicanos y europeos, pero no fue hasta que llegó Ignacio González, presidente del equipo, que acuñó aquella famosa frase: este club vencerá o morirá hasta el final a base de talento y el esfuerzo de 11 jugadores mexicanos, donde nació la principal identidad de este club: jugar solo con nacidos en México. Para las personas de la época que iban conociendo el fútbol, tenían una gran razón de empatizar con el rebaño sagrado. Pero sin ninguna duda, una etapa que marcó la historia del equipo fue el llamado campeonísimo, equipo que ganó 7 títulos de liga en 9 años, y que también dotó de grandes leyendas al club, pues los aficionados tienen en un altar a personalidades como el Tubo Gómez, Raúl Arellano y una de sus más grandes figuras, Chava Reyes. Tras el fin de la era del campeonísimo, vinieron tiempos de vacas flacas para el club tapatío. En 20 años lograrían solo un campeonato, siendo el del 86-87, y en un fútbol en el cual lo económico comenzaba a ser más importante, los dueños que manejaban el equipo no tenían los millones suficientes para competir con los más ricos. Esperen, me recuerda a alguien. Dichos dueños eran una asociación civil, o sea, lo hacían por el amor al arte. Salvador Martínez Garza entró al rescate del equipo, empresario dedicado a los aceites para automóviles que invirtió millones de pesos, así como la negociación de derechos televisivos y marcas patrocinadores. Con todo lo generado, montó una plantilla legendaria a la que se le conoció como las Super Chivas. El club rojiblanco logró estabilizarse en la década de los 90 en lo económico, pues repito, venían arrastrando muchas deudas. Los recursos que venían de los derechos de televisión eran pésimos, aunado que la marca de Chivas la tenían devaluada, mientras que en lo deportivo lograban tener un éxito algo relativo, ganando su 10ª estrella de la mano del Tuca Ferretti a los más que irreverentes Toros Neza. Salvador Martínez se mantuvo al frente de la directiva por 10 años, pues la institución se la rentó a la promotora, por así decirlo. Llegó, negoció e invirtió millones con la intención de revivir el club, el cual era gran aficionado, y también con el fin de generar ganancias, lo que causó que en sus últimos años desmantelaran aquellas Super Chivas, vendiendo a su mejor jugador al máximo rival, causando que de nuevo uno de los clubes más grandes del país volviera a tener temporadas malísimas. Estar de nuevo en una crisis provocó que los dueños del equipo quisieran venderlo, del cual, entre todas las ofertas posibles, salió como ganadora la de un empresario dueño de OmniLife, don Jorge Vergara, que por $260 millones adquiriría el Club Deportivo Guadalajara con 2 simples y sencillas condiciones: no mover el club de ciudad
y seguir con la tradición de puros mexicanos, de la que a la larga sí hubo pequeños cambios. La época de Vergara comenzó en 2002 bajo las promesas de levantar al club de las cenizas, limpiar la camiseta de patrocinadores y construir un nuevo estadio. En sus inicios cumplió varias cosas, pues el equipo se convirtió en más competitivo en liga y dando increíbles actuaciones en el extranjero, pero poco a poco se fue diluyendo por los malos manejos y la poca paciencia del empresario. La era Vergara tuvo su momento más oscuro en 2015, cuando el equipo estaba a nada de descender de la máxima categoría, pues los resultados que venían arrastrando eran pésimos. La principal causa era la poca planificación deportiva, donde desfilaron directores técnicos al por mayor, y la inversión que había en fichajes era poco o nada. Solo miren este horror del fútbol mexicano. Pero sin ninguna duda, la etapa más dorada de esta fue la del Matías Almeida, pues el argentino le dio su segundo título de liga a Vergara, 2 Copa MX, una Supercopa y la Conca Champions, de la cual tenían décadas sin conseguir alguna. En la era Vergara hubo muchos altibajos, en lo deportivo han vivido épocas muy oscuras, pero también han tenido las buenas. En el tiempo en el que estaba con vida, el empresario dotó de mucha estabilidad económica al equipo, que fuera del pequeño lapso en el que había un pleito legal por el club contra su ex esposa, no son ni de cerca las crisis que vivieron a finales del siglo pasado. Ahora, al comando de su hijo Mauri, ha seguido con la misma virtud, aparte de hacer crecer aún más la marca Chivas. Pero en lo deportivo, ¿deberían de seguir jugando con puros mexicanos? ¿Jugar o no con mexicanos? Es una pregunta que siempre estará. ¿Cómo se espera competir contra el dinero que tienen los equipos del norte? ¿O los millones que se gasta la América en extranjeros? Pues repito lo mismo que mencioné al comienzo. El rebaño solo ha ganado 2 títulos en 2 décadas, número que para un equipo grande son bajísimos. Para eso, Jorge Vergara hizo un ligero cambio cuando compró al club en aquella regla, previniendo las complicaciones que tendrían a futuro. Los estatutos originales de las Chivas decían jugar solamente con nacidos en México, es decir, jugadores como lo fue Miguel Ponce o como lo es el Conejito Brizuela no podían portar la rojiblanca, pues su origen es en Estados Unidos, pero de padres mexicanos. Vergara, pensando a largo plazo y en cómo había un mundo más globalizado, tomó la Constitución mexicana de respaldo. La nacionalidad mexicana se adquiere por los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. Es por eso que el fichaje de Oscar Wally años atrás no podía haber sido, pues el portero nació en España y se formó allá mismo, pero con el ligero cambio le permite portar los colores de Chivas, ya que su madre es mexicana. Esta es una gran idea, pues el mercado para las Chivas es muy reducido, tomando en cuenta que en liga hay demasiados extranjeros y los pocos jugadores mexicanos se los venden a precios exagerados. Claro ejemplo es que el fichaje más caro de la historia de la Liga MX es Rodolfo Pizarro, que pasó de Pachuca al Guadalajara por $15 millones, mientras que Kvaratskhelia solo le costó 11 al Napoli. El don y maldición del rebaño sagrado es ese. Por una parte tienen esta grandiosa identidad de jugar solo con mexicanos, de la cual muchos aficionados se sienten orgullosos, pero te que se agarras a competir contra las plantillas llenas de extranjeros de otros equipos. Pero al menos el fútbol mexicano le hace bien tener un equipo con esa tradición, en una liga en la que llegan muchos desechos del fútbol sudamericano, que poco o nada aportan a la competitividad. Si bien en éxitos deportivos el club es algo inestable, jugadores como Orozco Chiquete o Pérez Buquet, nacidos en Chivas, son el futuro de nuestro fútbol, quieran o no, y es una fórmula de la cual el equipo tapatío debe de seguir haciendo. Si te venden jugadores a precios caros, invierte mejor en sus fuerzas básicas para que produzcan los tuyos, o detecta el talento joven de otras plantillas antes de que exploten, algo de lo que Fernando Hierro ya está haciendo. Jugar con mexicanos es una tradición que nunca debe de desaparecer de las Chivas, que al lado de los otros mugrosos son los equipos más grandes de México.